Recording in progress. Bienvenida, Eurídice. ¿Cómo estás? Qué lindo que estés aquí, corazón. Gracias por tu presencia. La paz. Hola, Hola. Bienvenida. ¿cómo están? Muy bien, corazón, contentos, emocionados de esta reunión. ¿Tú cómo estás? Yo también. Qué lindo. Bienvenida. Gracias. Mm. La paz sea con ustedes, amadas hermanas, amado hermano, amados hermanos. Gracias por estar aquí presentes en este espacio. Es como cuando, imagínense que andábamos dando vueltas por el universo y de repente todos aterrizamos para estar aquí juntos. Entonces, gracias por este hermoso momento que nos enriquece tanto. Y pues estamos buscando justamente este espacio de refrescar nuestra mente, nuestro corazón, en pues en este hermoso ambiente de hermandad que hemos tejido a lo largo de los años. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes y hacer posible este espacio de edificación. Y como siempre, pues pedimos asistencia a el Espíritu Divino a que nos lleve siempre hacia la verdad y hacia la comprensión y hacia todos los desarrollos de los potenciales espirituales que nos habitan. Muchísimas gracias por este maravilloso, maravilloso momento. Y pues hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la segunda parte de Urantia, en donde vamos a ver pues el documento 33 que viene pues con cositas primero vimos en cuanto a digamos, cómo son, cómo surgen los universos a la existencia, y ahora pues se nos habla de su administración, ¿no? Esta administración que tiene que ver con el ámbito de la personalidad. Eh, Debemos recordar esa comprensión, por ejemplo, que hacíamos al principio de, pues, ¿qué tiene que ver aquí la economía, la política, las jerarquías, o sea, la administración, los tribunales, o sea, parece como que está muy qué, ¿no? Pero debemos reflexionar una cosa. Eso tiene que ver, eso es una realidad de la personalidad. Es decir, el universo impersonal, el universo que no tiene una mente volitiva que decide qué hacer, ¿sí? O sea, todas las criaturas que no participan de esta configuración como la nuestra, pues no tienen necesidad de estas cosas, ¿no? Pero nosotros que tenemos autoconciencia, voluntad, capacidad de elección, una serie de cosas, en todos los reinos de la existencia del universo existen organizaciones, o sea, las personalidades siempre se organizan. Y lo que nosotros estamos leyendo acá es la organización divina, que como para que nosotros empecemos ya a relajarnos un chingo con la información, ¿a quién le constan estas cosas? Simplemente, como bien nos decías hace un ratito, amada Sai, pues nos dan a saber que vivimos en un universo organizado, que no es una cuestión al azar, o sea, empieza a derrumbar estas filosofías incompletas que pueden estar en nuestra mente, como que estamos aquí por casualidad, como se ve desde el materialismo, o sea, nos empiezan a hablar de un orden, de una estructura, de un propósito, ¿sí? Entonces nos revelan en esta organización espiritual del todo, que a quién le consta, por nosotros la única certeza absoluta que tenemos como criaturas experienciales es nuestra propia experiencia. Entonces, mientras no tengamos esa experiencia, así como que no, yo ya fui y volví, pues entonces a ese podría dar señas de los pelos que tiene de la burra en la mano, ¿no? Pero mientras no tengamos esa experiencia, necesitamos, como les decía, encontrar estos valores prácticos realmente que pueda tener la información para mi vida mental, para mi vida espiritual, para mi vida relacional, para mi vida familiar, para mi vida profesional. O sea, nómbralo, porque hay información útil para todas las áreas de la vida, justamente porque esta es una información no para las plantas, sino para los hombres, para las personalidades, pues, o sea, las plantas hacen lo que tienen que hacer, nosotros podemos elegir, decir, no hago lo que tengo que hacer, y esto lo podemos ver en los labores desde la familia, los deberes sociales. Si no fuera así, pues no tendríamos problemas sociales, o sea,
tenemos siempre, el hombre ha desarrollado estructuras, el hombre desarrolla organizaciones, ¿sí? Y dentro de las mismas personalidades que habitan el universo, ¿sí? Hasta lo que nos dice la información en Urantia. Bienvenida Rebe, bienvenida Julieta, gracias por estar aquí, corazones. Qué lindo que están acá. Desde la misma información en Urantia nos dicen que en las distintas etapas de la conciencia de ser, o sea, hay distintas etapas de la conciencia de ser, desde la más burda, que es nuestro estado de ser presente, hasta el estado paradisiaco de espíritu perfecto, o sea, hay toda una gama de estadías. Lo que un poco cuando Jesús decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas, nosotros vamos ascendiendo en las distintas escalas del ser consciente y tenemos eso exhibe poderes de la personalidad, capacidades. Ese mismo desarrollo lo podemos ver en nuestra vida mortal, o sea, esto no es esto sí lo podemos ya comprobar por nuestra propia experiencia que tenemos ya. O sea, el desarrollo biológico que nos da el crecimiento neuronal, el que nuestro cerebro se vaya completando, hace que nuestra vida interna se vaya haciendo más compleja. Por eso en algún momento de nuestra vida se nos echa a perder la realidad. O sea, nos sentimos perdidos, incomprendidos, vacíos, solos, tristes, sin propósito, justo porque el desarrollo de o sea, vamos de algo más simple a algo mucho más complejo. El universo nos habla de que hay un principio de complejidad, o sea, todo va hacia ser algo más complejo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros mismos tenemos esa misma experiencia. Nosotros tenemos sentimientos muy simples y tenemos felicidad muy sencilla cuando somos pequeños, cuando somos pequeñas. Pero esa felicidad empieza a complejizarse con la complejización de la vida interior. El problema es que en nuestra cultura occidental tenemos muy poca cultura interior, ¿sí? O sea, apenas empezamos a desarrollar algunas cosas, las psicologías ya empiezan a querer escarbar ahí dentro, pero estamos muy verdes en todo esto, ¿sí? Entonces, este cuidado del interior es justamente lo que nosotros, eh, digamos, son los principios de cualquier camino espiritual. Te van a llevar hacia cultivar tu interior con mayor conciencia, ¿sí? Más allá de las creencias, de las teologías, de todas estas cosas, necesitamos basarnos en este principio, porque entonces aquel que empieza a realizar sus prácticas, que esto es algo totalmente personal, en solitario, esto no es algo que venimos a hacer acá, esa es mi comunión personal con el origen, con Dios, con el Padre. O sea, es esa búsqueda y es esas prácticas en solitario, en secreto, en silencio, que nadie ve, lo que constituye mi camino personal, pero también a partir de lo que nosotros conocemos y se nos ha revelado, ese camino personal sin un camino social está incompleto. Es decir, primero buscamos la realidad espiritual, Dios dentro de vosotros, ¿sí? Y una vez que vamos realizando su presencia, ¿y cómo sé esto? Porque hay una paz que no es de este mundo, dice el Hijo de Dios. Dios te ama, entonces tenemos una experiencia espiritual común los que buscamos al Padre. Y esto es que descansamos en paz perfecta y encontramos su amor a través de este encuentro personal que se empieza a derramar sobre todas las criaturas a tu alrededor. Llama a las plantas, animales, seres humanos, todos, hacia todos los seres, como dicen nuestros hermanos budistas, ¿sí? Entonces, es una cosa hermosa y ninguna lectura, ninguna teología, ninguna filosofía me va a dar eso. Y si me parece que tiene valor eso, es porque me ayuda a entender mejor mi experiencia espiritual y a compartir y a verbalizar mejor la verdad que yo conozco. Que yo conozco en mi experiencia, no que yo creo en la lógica o en la razón, sino que yo he encontrado en mi propio corazón, así de sencillo. Entonces me parece bueno, me parece digno de ser compartido cuando es así, ¿sí? Cuando me habla de posibilidades, de cosas, mira, todo eso tómalo con mucha calma y con mucho cuidado, porque mientras no te ayude a tu propia realización de Dios,
no sirve para nada realmente. Y si en algún momento sirve para algo, mi mismo espíritu residente me lo va a enseñar y me lo va a mostrar, o me va a llevar hacia esa información. O sea, es que es tan hermoso, mis corazones, debemos confiar en que Dios nos ha hecho libres al poner su espíritu dentro de nosotros para que podamos nosotros ser capaces de discernir la verdad de la mentira. ¿Sí? Ahora, que no nos extrañe que los caminos del espíritu requieren fe porque todas las epistemologías del hombre lo requieren. O sea, si alguien viene y me dice, no vayas por ese camino porque asaltan, yo no necesito ir a comprobarlo para creer en mi hermano y no ir por ese camino porque asaltan. Es decir, es un acto de fe, aunque no sea en una cuestión espiritual o hay un fantasma ahí que te baja los calzones. O sea, yo creo en eso, ¿sí? Entonces, siempre voy a dar una concesión a quien le consta que la astronomía es como es. Claro, tienes los instrumentos, el dinero para hacer tus propios exámenes, pues lo puedes comprobar. Eso es lo que hace confiable algunos conocimientos, ¿sí? Sin embargo, la fe es algo que ha movido al hombre desde las cavernas hacia la civilización. Nosotros confiamos en los unos en los otros, por eso es que existe una ruta de la seda de las ideas. Y ese tipo de cosas son las que se nos ha perdido de vista porque por nuestro acérrimo materialismo, ¿sí? O sea, el ser humano, mientras más en contacto esté el uno con el otro, más ideas y sentimientos comparte con los demás. Entonces, simplemente, si tú me vienes en un estado y yo me pongo como tú, es un acto de fe, te creo, por eso es que me pongo como tú. O sea, la fe está en todas partes, solamente te estoy ayudando a verla, ¿sí? El hecho de que yo crea que mi presidente me va a salvar, eso es un acto de fe, pero es una fe política. Yo creo que cuando tenga dinero voy a ser feliz, eso es una fe económica, pero siempre colocamos la fe en algo. Y todas las líneas epistemológicas del hombre requieren fe, excepto la experiencia directa y personal. Esa no requiere ninguna fe. Yo lo viví, yo lo sentí, yo lo experimenté. ¿Puedo estar equivocado en mi interpretación? Por supuesto que sí, pero en eso sí puedo confiar más que en cualquier otra cosa que me diga otra persona, ¿sí? O que lea en cualquier libro. Entonces, corazones, regocijémonos en el del descubrimiento de algo valioso en esto que encontramos, o en nada. ¿Sabes qué? Leí y para mí es pura paja. Pues mira, mi testimonio es que es pura paja. Pues qué, o sea, así será, corazón. Nadie va a cuestionar ni a criticar eso, ¿vale? Entonces, enfócate y céntrate en tu propio desarrollo, en tu propio camino espiritual personal. Dedícate con todo tu corazón y con toda tu mente. Y eso es lo que te va a arrojar frutos. Y eso es lo que además te va a permitir discernir mejor las joyas de la literatura espiritual en donde las encuentres. Vas a poder leer la Biblia, el Corán, los Upanishads, el libro Durante, el curso de milagros, nómbralo. Vas a poder sacar joyas de lo que sea, de lo que sea. Pero eso solo lo hace el que conoce la verdad. El que la entiende se le van a pasar de vista muchas cosas, pero el que la ha experimentado encuentra. Este hermano, esta hermana conoce a Dios y se nota. Sí, o sea, es hermoso. Todos nosotros lo podemos hallar de esa manera. Entonces, bueno, espero que esta pequeña introducción nos acompañe, ¿no? En nuestro análisis, en nuestros sentimientos y en nuestras reflexiones, que esta información que puede ser como que aparentemente qué, ¿no? Pero eso más al ratito, si me queda tiempo, les voy a compartir qué rescato yo de esa lectura. Pero lo más importante para mí es escucharlos, ¿vale? Entonces, muchas gracias una vez más por su escucha, muchas gracias por su presencia y adelante, querido hermano, tienes la palabra en mi corazón y gracias por tu presencia. Esto es por un orden democrático, ¿eh? O sea, por si se preguntan, ¿por qué yo intento estar atento de en qué orden van entrando y así les doy la palabra, ¿vale? Entonces, técnicamente Zaira, sí, pero no la quiero dar porque nos acompaña por primera vez después de un ratito, entonces no la quiero presionar así. Entonces, hermano, por favor, tienes la palabra y gracias por tu presencia. Sálvanos. No, pues yo les quiero pedir disculpas porque esta vez no me dio tiempo de leer el documento. Sin embargo, ya lo había leído ya hace tiempo porque lo tengo subrayado.
pues no, pero no me acuerdo muy bien de qué va. Escuché el audiolibro, bueno, el audio de del documento, pero pues no es lo mismo, ¿no? Sí tienes que estar ahí concentrado bien para ver qué dice. Pues eso, estoy aquí escuchando y participaré, ¿no? En lo que me vaya inspirando, pero sí, es, y sí lo voy a leer pronto. De acuerdo, hermanito, igual al final de sobre lo que nuestros hermanos y hermanas compartan, igual si quieres decir algo, pues eres bienvenido, ¿vale? Querida Julieta, tienes la palabra, mi corazón, gracias por tu presencia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Em, pues exactamente, cada vez que es que siento que es como muchísima información que de pronto cada vez que abro Volantea es como si mi mente se expandiera así, pero de una manera inexplicable que no puedo. Todavía no alcanzo a entender bien lo que estoy leyendo, de pronto no alcanzo como a entender, porque, por supuesto, ¿no? Esto de que siempre, bueno, no siempre, sino de que yo crecí bajo como una creencia, religión y todo esto, de pronto imaginarme como toda la forma, justamente de la administración del universo y entender, o sea, y es que ahorita no me acuerdo, estaba tratando de encontrar el número pero donde explican que es el universo, no, que Micael es el número 611, no me acuerdo, ahorita no recuerdo el número. Y yo, ¿cómo? No estoy entendiendo. De verdad, de pronto me cuesta mucho trabajo como entender. Por supuesto que yo estoy absolutamente siempre como abierta a, es como Diosito, no estoy entendiendo, pero voy a estar atenta a lo que estoy recibiendo. Entonces, esto insisto, para mí es como complicado como entenderlo porque de verdad siento como si mi mente se expandiera, tratara como de imaginar otras cosas que todavía no alcanzo a entender. Entonces, me cuesta un poco de trabajo, pero estoy en esto. Algo que me gustó muchísimo es que no lo encuentro ahorita. em, Me gustó, pero de verdad eso sí me llegó mucho, fue como muy regocijante para mí, que hay un punto en el que dice que si bien no se pueden como meter, es que no me acuerdo bien, es que de verdad me cuesta trabajo, tengo que como llevar como la nota, pero ahorita no lo tengo, pero en la que dice que no se pueden como, cada quien tiene su pues como su parte para trabajar en la administración del universo y entonces no se pueden estar como metiendo en los temas del unos de los otros. Y hay una parte muy importante en la que, bueno, importante para mí, en la que menciona que no les es posible juzgar no sé si a las criaturas, eso sí, no me quedó como muy claro, pero que tuviéramos la seguridad y la certeza de que siempre se hace justicia. Y para mí eso fue como, o sea, yo ya lo sabía, pero sentir esta certeza, como esta reafirmación, para mí es como, gracias, ¿no? Independientemente de que, o sea, yo no puedo decir en este momento, ay, estoy viendo una injusticia, no, para nada, pero me hace sentir muy tranquila el saber que el universo del Padre Eterno es justo y siempre se hace justicia. Entonces, para mí eso fue como muy, pues es que no sé cómo decirlo, como es como una calma que se siente. O sea, ya lo sabía, pero que me lo reafirmara, esta parte de la reafirmación, es como un descanso, como todavía más profundo. Y pues yo con eso me quedo, porque de verdad para mí fue como la parte más como impactante. No termino de entender esto que menciona que el espíritu es como no lo termino de entender, eh, que es como el compañero de Micael, pero lo menciona como si fuera en femenino, como si fuera un acompañante femenino. Y entonces no lo termino de entender. Y yo vuelvo a repetir, no lo termino de entender, pero o sea, entiendo que no precisamente es femenino, pero como es creador, es como, como una parte femenina. O eso es lo que, es lo que medio entendí. Y pues ya eso me quedó algo confuso, entonces
solamente lo saco como a colación, pero lo más importante fue la parte de la justicia y pues ya, con eso me quedo por ahorita. Gracias. Muchas gracias a ti, corazón. Voy tomando nota de todo lo que comparten. Gracias, mi corazón. Sí, pues yo sé que a veces puede ser como que pues, les decía hace un ratito, ¿no? Nada, no encontré nada realmente. Pues eso es, o sea, no se preocupen, ¿no? Entonces, les he dicho desde el principio que si algo hay, pues yo soy el que me esfuerzo por ahí, pero también si no encontrara nada, se los diría, ¿no? O sea, no hay nada, pero resulta que siempre le encuentro alguito. Entonces, gracias, mi corazón, por lo compartido. Eh, no, ¿ya están estables, Fer y Jess? Sí, parece que están algo más Súper. estables. Súper, súper. Pues, quien guste tomar la palabra, corazones, bienvenidas y gracias por su presencia. Bueno, gracias. Yo el día de hoy estoy de oyente, no tuve la oportunidad de leer, pero pues aquí estoy, escuchando. Entonces le paso la palabra a Fer. Bueno, yo tenía interés particularmente porque justo les había preguntado la sesión anterior acerca de Gabriel. Y bueno, aquí ya se me aclaró la duda de que sí, en efecto, es esta estrella tan particular y tan especial. Y la verdad es que, pues, no escuché todo lo que lo dijeron los demás, pero un poquito de lo que acaba de decir Julie. Y bueno, otra vez, ¿no? Otra vez como el tema de la organización y la administración y de cómo se van acompañando unos a otros. Lo que me parece muy lindo y creo que pues, es importante subrayar es esto de recordar que somos parte de eso mismo y que por eso no es que Urantia hace una repetición y hace un juego de información, sino que pues si sabemos un poquito más de cómo está compuesto el universo, sabemos que existen los microcosmos y macrocosmos. Entonces, de alguna manera, esta organización humana que tenemos, donde está el padre, la madre, el hijo, ¿no? Pues resulta ser que es la misma, obviamente en un nivel mucho más elevado, la organización del universo. Entonces, me pareció, ya hemos hablado de esto, pero igual siempre es bonito, ¿no? Y también entender que cuando hablan de la madre, no hablan literal de la madre que nosotros conocemos, pero sí yo creo que de alguna manera nosotros como seres humanos sabemos que cierto es que la madre aporta una energía y el padre otra. Eso es una realidad, justo venimos platicando un poquito de eso, de la importancia de los roles o del papel que va colocando, que va teniendo cada uno, mujer y hombre, en la relación, y cómo este tema del núcleo familiar, ¿no? Cómo también ha evolucionado en el ser humano desde ese núcleo de información espiritual también del cual venimos y al cual vamos también. Entonces, eso como que siempre me parece lindo el poder retraer ese mundo tan elevado a nuestro mundo cotidiano. Y al final ese mundo elevado, pues es esa esperanza de eso que vamos a llegar nosotros, ¿no? Y de esa perfección, porque pues siempre remarcan, ¿no? No ha habido ningún error dentro de las responsabilidades de el arcángel bla bla bla, el ángel bla bla bla, Manuel, bueno, todos estos personajes que sabemos que son seres completamente elevados y que van como asumiendo ciertas responsabilidades, pues es lindo también tener esa esperanza que, bueno, aún nos falta un montón como seres humanos en ciertas funciones, en cierta organización, pero saber que ese potencial está ahí. Entonces, bueno, creo que eso, ¿no? Es como nos vuelve a recordar esa esperanza de que puede haber esa organización divina y que estamos en este proceso de maduración, como muy bien lo dijiste, en este tema experiencial. Ahora, eso es como cuando lo leí. Ahora sí me pasó algo particular y muy especial. Yo no sé si es porque de alguna manera yo ya tengo una asociación con Gabriel, pero sí fue muy auténtico. O sea, cuando empecé a leer directamente de él, bueno, sentí un amor
muy particular. Sentí algo, esto lo digo porque nunca antes me había pasado leyendo Urantia, nunca. O sea, y sé que hemos hablado de los meros meros, o sea, yo lo sé, pero no sé si es porque tal vez ya Gabriel es algo más cercano, por eso aclaro, no sé si es porque es algo que lo he escuchado más, porque está más cercano a nosotros, bueno, Jesús también, pero sí me pasó algo particular, o sea, sí cuando empecé a escuchar de su lugar, de su función, no fue mi típico llanto, fue más bien como una sensación de tanto amor y tanta paz que me hizo sentir muy bien. Entonces, más allá de la lectura o de la información, me sentí complacida de saber de él. Simplemente eso. Así que eso. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, amada Fer, por las joyitas que nos compartes. Muchas gracias, mi corazón. Eh, Querida Rebe, eh, tienes la palabra, mi corazón. Gracias por tu presencia. ¿Pudiste leer el texto? Cuéntanos. Gracias por estar aquí, mi corazón. Creo que Rebe está congelada. Varias Ahorita, cosas por ahí pendientes. ¿Ya? ahí Está bien. estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya. Apaga tu camarita Bueno, para que repito. tengamos mejor tu audio, corazón, por Ok. si se nos traba. ¿Ahí? Les comentaba que me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto verlos. No tuve la oportunidad de leer este capítulo, el anterior sí, pero bueno, he tenido una semana un poco complicada, pero bueno, aquí estoy de oyente y como siempre tomando nota. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, mi corazón, por tu presencia. Y a los que tenemos hoy de escuchas igual, ¿eh? Cualquier momento, con las ideas compartidas, si nos surgen preguntas, queremos compartir lo que hay en nuestro corazón, lo que se nos ocurre, lo que sentimos, por favor, simplemente abre tu micro y adelante, Perdón, ¿vale? nada más aquí tengo este comentario. ¿Sí? Micael es la Divina Trinidad. No, No, Micael es el hijo creador de este universo en el que nosotros vivimos, ¿sí? pero se Es le el, conoce como, ajá, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. no, No. no, Estoy confundida. sería la persona del hijo. Es el que conocimos aquí en la tierra como Jesús de Nazaret. Nada más que Micael es un nombre cósmico, es el nombre de la orden a la que él pertenece. Claro, Por eso es que muchas tiene un gracias. número. Hace un ratito decías, Julieta, que un poco los números, que qué onda con eso, ¿no? Esto justamente se empieza a aclarar un poquito en la primera parte en donde nos hablan de que al menos en estas narrativas se nos desarrollan una serie de órdenes de personalidades en el universo, desde las más bajas hasta las paradisíacas, y pues todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje, desarrollo, capacitación, servicio, todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de ascensión, nos revelan esas personalidades que tienen que ver también con la organización del cosmos y todo esto. Entonces, los hijos creadores son una orden de hijos de Dios en el universo y eso es algo muy hermoso de conocer, ¿vale? Entonces, solamente eso, es el hijo creador de este universo y lo conocimos en este mundo como Jesús de Nazaret. Adelante, querida Eurídice, tienes la palabra, mi corazón. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quiero revisar mis notas, pero no puedo, pero no importa, no las necesito. Fíjate que ya tuve más tiempo, creo que lo que necesitaba era tiempo. Tiempo para entender la intención de la elección de este libro.
Probablemente a mí no me habla tanto, porque yo lo que veo, o sea, entiendo, ahorita creo que ya tengo a lo mejor también la disposición y la actitud para comprender que lo que quisieron hacer estas personas al escribir este libro es pues hacer una actualización con el conocimiento 2 siglos después. Evidentemente a mí yo no encuentro como una cuestión espiritual en esta onda de la burocratización del gobierno de Dios, o sea, a, a mí no me habla, ¿no? Esto primero de una estructura y ahorita como de esta jerarquía y estas funciones y estos nombres, ¿no? O sea, para mí es la burocratización, o sea, para mí hay un desencanto en sí mismo, o sea, para mí es guácala. Pero no, ya entendí, ya, lo prometo que no voy a ser mala con el texto, lo leí. Y sabes qué, lo que me convocó fue muy interesante porque leí la encíclica publicada recientemente que ha causado tanto revuelo con respecto a la posición de la inteligencia artificial, ¿no? Y el Papa actual. Y fíjate que este texto sí me habló. Y me encantó porque era algo que yo no hubiera leído en otra época, ¿sabes? En otro momento de mi vida yo hubiera dicho, tanto he criticado, ¿no? Este gobierno, este Estado, ¿no? Este dinero, esta opulencia. Y veo con otros ojos, ¿no? Incluso me eché una entrevista muy interesante de la visita que tuvo el Papa a España y que están todos estos grupos de personas que han sido pues violentadas, ¿no? Por el clero y el Papa llegaba como a recibir estas principales quejas, ¿no? A los grupos de violencia sexual, iba a hablar también de la encíclica y otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí me habló el texto que me llevó Urantia a la encíclica fue que hace una comparación con un texto bíblico. Eso me pareció súper interesante. Espérame, sí voy a sacar mis notas porque si no se me va a ir la vida. Bueno, para terminar con lo del texto, para no cambiar de tema, esto de la administración del universo local, a lo mejor ustedes me pueden explicar, porque como yo no le he leído lo demás más que el principio de esta conceptualización de Dios, que me gustó, donde estoy muy perdida es en los otros universos, ¿no? Aparte, como estas lecturas como la que mandaste en YouTube, donde está como el audiolibro del capítulo, no sé si han visto las imágenes hechas con inteligencia artificial, o sea, están bien como polémicas, porque es como si fuera un extraterrestre. O sea, no sé, creo que alguna vez escuché las críticas, ¿no? De textos bíblicos o de algunos otros tipos de textos, que nunca se ha considerado la vida fuera de este planeta, ¿no? Y entonces realmente yo todavía no sé en este libro cuál es el posicionamiento con respecto a eso. No sé si me quieres responder esa duda, que también la dije la semana pasada, más fea que esta semana, pero no sé qué dice el libro de esto. De acuerdo, mi corazón. Voy tomando nota, yo trato de responder al final. Si tienes algo más que decir o lo demás que nos quieras compartir, adelante. Voy tomando Bueno, nota de la pregunta y al ratito respondo. ok, tengo esa duda. Mm, ¿Qué otra cosa me generó duda el texto? Pues sí, que si bien presentan esta estructura,
¿no? Como si fuera un tipo organigrama, y en este nuevo capítulo ahora habla como de la lógica de la delegación, ¿no? De estas responsabilidades, incluso como de una judicialización, ¿no? O sea, neta, que es la burocratización del poder divino, podría yo decirlo, ¿no? No en mis palabras, pero... Y en lugar de aliviar paradojas como que yo pudiera tener con respecto a la existencia de Dios o el funcionamiento que siempre ha sido como muy arbitrario, para mí las agudiza al hacer explícito esto que el Padre Universal se ha retirado por completo de la gestión local. O sea, al hablar de supervisores, esta otra figura también, ¿no? Me parece, el padre no actúa personalmente ni de ninguna otra manera en los asuntos administrativos. Bueno, es que digo, desde las ciencias sociales, la administración, no sé, para mí es un poco difícil. Pero lo que sí abonó a mí favorablemente es haber leído la encíclica, y lo que les decía de la Torre de Babel y de la reconstrucción de Jerusalén. O sea, bueno, no quiero hablar de la encíclica porque no es el tema. Lo único es que el estar ahorita con ustedes y el darme la oportunidad de leer estos textos me están abriendo en general la apertura hacia otros universos, y eso me gusta mucho. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, corazón, muchas gracias. Y pues sí, que todos nosotros desde nuestras perspectivas, experiencias, entendimientos, tenemos nuestro proceso. Entonces, muchas gracias por compartirnos el tuyo, mi corazón. Y gracias, muchas más gracias por estar aquí, aunque le encuentres poquita o nada definitivamente a lo que lees. Entonces, gracias, mi corazón, por estar aquí presente, porque enriqueces pues, nuestras reflexiones. Muchas gracias. Amada María, amada Sai, quien guste tomar la palabra, por favor. Lo he hecho. Adelante, mi corazón, compártenos. Primero, gracias. Gracias a todos, porque aquí estamos. Qué rico escuchar a todos, que amplíen todo lo que comparten para seguir en la reflexión. Me gustó mucho la introducción que diste. Es todo un viaje esta lectura, escucharte, escucharlos a todos. Y sí, comprender que para mí, para poder, porque yo leí tres capítulos, me faltaron los últimos dos, y sí decía, oh, sí, no deja de ser difícil, pero también no deja de ser interesante, demasiado interesante. Entonces, al final yo tenía que llevar esta información para poder comprenderlo desde mí, desde mi ser. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Y entonces pensé, ¿será así, algo así parecido al comunismo? Y entonces así pensando en la tierra, así sería como repartición, delegación de funciones, de trabajos, donde pareciera que no está el Padre, pero al final siempre está en nuestra conciencia, siempre está rigiendo la parte de nuestro ser, y al final todo está bien organizadito, todo está bien estructurado de modo que no sea alguien el que esté arriba, sino como que todos están a la par, ¿no? O sea, eres tú, pero además hay no me acuerdo si dice como consejo de ancianos o algo así, ¿no? Entonces es tan interesante porque efectivamente es como todos tienen una función, y pues está bien bonito ver eso para mí, ¿no? Yo la otra vez reflexionaba, donde vivo, ahí les comparto, aprovecho y me abro, donde pues falta el agua, ¿no? Hay una época de seca, si falta el agua, entonces yo uso lavadora reciclo,
Y ahí voy con mis cubetas, acarreando mis cubetas para reciclar. Y justo yo me preguntaba la otra vez, pudiera no hacerlo, porque pues así lo hacen mis vecinos, ¿no? No reciclan. Y yo reciclo porque veo que falta el agua y entonces hay que honrar el agua y si estoy viendo que hay secas y si puedo hacer algo para cambiar, pues lo hago. Pero yo sé que yo lo hago por mí, ¿no? Y entonces a veces reflexiono, bueno, adentro de mí también está el Padre. Y seguramente pues también soy vista y también, y entonces como que desde ahí me conecto y digo, pues es un acto de conciencia, es un acto de querer hacer las cosas desde mi ser diferentes, ¿no? Y de cuidar y de agradecer y de honrar. Y entonces lo pienso en chiquito, en micro, y de repente me voy a lo macro, ¿no? Y digo, wow, o sea, si pensamos en Urantia, en cómo está el Padre también, como si fuera si fuéramos como la parte del ajedrez y entonces se están moviendo las piezas y todos participan ahí y nosotros también participamos en mini micro y entonces pues sí enriquece todo esto, ¿no? Saber que hay un femenino, saber que hay un masculino, saber que hay una madre con una función, saber que hay un padre, saber que hay un hijo, saber que hay todo un consejo de ancianos, saber que, wow, está todo bien, bien pensado, ¿no? Un lugar, que hay una capital, incluso hay una parte donde Leo es como si dependiendo del lugar donde toca estar a Micael, a Cristo, no sé si, o sea, me llevó a cuestionar si así era como lo comprendía, que dependiendo del lugar donde le toca cumplir su función, también el espacio cambia de acuerdo al espacio. O sea, por ejemplo, habla de Nevadón, habla ay, ¿dónde está este lugar? Salvington, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿será que así es? O explícame cómo eso, porque pues sí era tanto que decía, wow, sí depende del lugar donde él pueda estar para que la función sea delegada de otra manera y hubo una parte donde leí y dije, bueno, qué rico que me lleva a esas interrogantes y al final comprender eso, que pues sí, está organizadito, está como debería de estar la cabecita dentro de uno, dentro de cada uno. Y que luego, pues, pero qué rico, gracias, gracias, gracias. No, muchísimas gracias a ti, mi corazón. Qué bonito, gracias por todo lo compartido. Y sí, ahorita vamos a sacarle más juguito a esto que tú resaltas, mi corazón. Pues de cómo resuena en nuestro corazón que nos hablen de madre, de padre, o sea, tiene que ver con eso más que con la realidad eterna. Y ahorita vamos a reflexionar sobre eso. Pero qué bonito, corazón, muchas gracias. Ah, María, Sí, tienes la palabra. gracias. Pues qué lindo escucharles. A mí me gustaría compartir dos cosas o tres, tal vez, como así fragmentadas. Primero, lo que estoy viendo que sucede hoy aquí, que está Zaira, que pues por allá están también en grupo. Bueno, yo veo algunas cosas que me parecen muy interesantes. Nada más las voy a dejar ahorita ahí, pero más adelante me gustaría retomar. Lo siguiente es que, pues a mí la lectura justo no es la primera vez que leo este documento y me generó dos cosas, ¿no? Lo primero, el recuerdo de la primera lectura, la primera vez que lo hice, y quiero hacer, bueno, cuando yo comencé a leer el libro, primero leí la cuarta parte, ¿no? Que es la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, y entonces, pues bueno, ya cuando lo lean verán lo que significa, pero yo primero leí esa parte y cuando leí esto a mí me rompió la mente darme cuenta que Jesús de Nazaret es el creador de nuestro universo. Para mí eso fue impresionantemente fuerte, ¿no? O sea, me voló la mente, me hizo llorar, me hizo sentir
pues cómo, bueno, más adelante vamos a ir viendo esto porque tal vez me adelantaría, pero no importa, bueno, me hizo sentir como este compromiso, esta responsabilidad que implica ser este hijo de esta creación tan divina, y me refiero a mí, o sea, ser parte de esta realidad, me puso como en una gran responsabilidad. O sea, hay alguien que crea una realidad para nosotros y nosotros seguimos negando toda la realidad de la manera más grande posible. Me ha gustado mucho la introducción que haces de la fe, porque justamente somos capaces de creer que podemos organizarnos de esta manera aquí en el mundo como humanos y tener pues estas estructuras, pero somos incapaces de imaginar que esto puede ser una verdad. Entonces, me gustó mucho que tocaras el tema de la fe en este sentido, porque pues a mí me encanta ver en algo en lo que yo descansé por primera vez cuando dije, uy, esto era lo que necesitaba en mi experiencia, era ver toda esta organización que nos dan en el documento, en la parte 1, que es tan compleja pero tan organizada. Yo dije, claro, es que solo Dios podría hacer algo tan organizado. Somos incapaces de pensarlo así. Entonces, bueno, en la primera parte pues nos dan esta complejidad tan grande que además es una visión muy linda que alcanzamos a discernir. Generalmente en el mundo cotidiano aprendemos de lo simple para ir a lo complejo. Casi siempre así es como partimos para aprender. Y el libro nos permite mirar la realidad compleja para luego colocarnos en donde realmente estamos, como las criaturas más simples y pequeñas. Esto pues es bellísimo. Pero además en la parte 1 del documento, pues es algo que está muy lejano, ¿no? Ya sé, me van a decir, ¿a poco el universo local está cerca? Pues sí, porque tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia, aunque no haya sido nosotros con este cuerpo y estos ojos, pero pues otros hermanos en la antigüedad tuvieron la oportunidad de tener al creador de este universo local aquí. Y la belleza para mí de este conocimiento nuevo, como me parece muy acertado lo que dice Eurídice, esta este libro que lo que intenta es actualizar este conocimiento de la experiencia espiritual. Me parece súper acertado y ve qué importante tu mirada. Gracias, Eurídice. A mí me gustó mucho cómo lo ves. Y bueno, entonces, comprender que hay una realidad que hasta hoy no éramos capaces ni de conocer ni de comprender. Seguro que hay más cosas, pero por lo menos ahora podemos comprender y entender esta realidad. Es momento, o sea, hemos avanzado en el tiempo, nos hemos desarrollado de tal manera que hoy ya podemos comprender esto. Y esta es la belleza, porque aunque no entendamos, estamos viendo que ahí hay algo que tenemos que indagar. Y en este sentido, pues ya nada más como algo que quiero compartir con Fer, justo a mí con alguna de las personalidades me pasó algo así. A la hora que me lo encontré, me generó una cosa muy fuerte, como pues este encuentro que parece de alguien que ya conoces o alguien que te hace sentido, y yo nada más te invitaría a que explores más profundo de qué se trata, porque seguro que por ahí está la pista. Bueno, esto nada más es a partir de lo que yo he visto en esto que pasa con la lectura. Pues a mí me parece una cosa muy bella cómo nos muestran en lo alto estos modelos que deberíamos alcanzar a mirar como de perfección para nuestra experiencia. Y justo por lo administrativo, no me parece ninguna casualidad que se parece a nuestras organizaciones humanas, ¿no? Aunque lo hagamos todo mal, eso ya tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero sí vivimos en sociedades jerárquicas y cuando conocemos lo que realmente esto implica, podemos ver su utilidad. Pero cuando son estas jerarquías o estas organizaciones administrativas tan equivocadas como las que tenemos, pues no nos gustan. Pero eso tiene que ver con lo que no hacemos bien, pero de que sirven, pues son muy útiles. Otra cosa que me parece muy bello es esto que Micael de Nevadon, para la creación, tiene a la consorte, a la ministra divina, como le llaman acá, como su acompañante para generar este equilibrio. Eso me parece una cosa bellísima y ahí mismo nos dicen que es como un ejemplo supremo de lo que deberían ser nuestras familias, ¿no? O sea, esta combinación que pues hoy ya hemos enchuecado de tal manera que parece que ya no necesitamos a nadie para nada, que cualquiera puede criar a los hijos y miren el resultado, ¿no? Tenemos un mundo complicado. Y pues esto que nos dice además que Micael de Nevadon tiene su sede en Salvington, pero pues nos enseña, ¿no? Que para poder lograr este reconocimiento
de convertirse, de lograr todos los auto-otorgamientos, es porque se acercó a todas las criaturas en sus diferentes experiencias. Entonces, este lugar nos dice que es una triple mansión de luz, en donde es de estas características porque se acercó a sus criaturas materiales, a sus criaturas morontiales y a sus criaturas espirituales. O sea, tiene la experiencia completa de la creación de las criaturas que somos experienciales, porque pues nos hablan también de las criaturas que son de lo alto, que no viven la experiencia, sino que son hechas así. Entonces, bueno, esto me parece importante para resaltar. ¿Y qué más? Bueno, eso, y pues esto de lo que tú hablaste al principio, que me parece súper importante, porque estas barreras que miramos, que van pasándonos en la experiencia, pues primero tienen que ver con que hemos negado la vida, la parte espiritual de la experiencia, entonces es difícil poder asirnos de ellas y la hemos negado muy fácilmente. Lo otro es, pues, que recordemos que estamos aprendiendo, que estamos intentando buscar el propósito más alto que tenemos como seres humanos en este plano, pero que una vez que nos damos cuenta, nuestra vida tiene por completo sentido y propósito. Entonces, pues ahí lo voy a dejar por ahora. Gracias. Muchas gracias, amada María, por esta belleza compartida. Y gracias a cada una y a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Libremente, quien guste tomar la palabra, hermanos escuchas, hermanos oyentes, si queremos compartir sobre lo compartido, hacer alguna pregunta, hacer algún aporte, lo que gusten, corazones, y quien guste. Somos libres de tomar la palabra. Quiero señalar esto que dije al principio, que era algo que veía y que me pareció muy interesante. Casi nunca nos sucede que más de uno no lea, no nos pasa. Pero lo que quiero mostrar es aquí a Zaira, que estaba preocupada de que luego no puede leer, o que no comprende algo, o que tiene esta resistencia, y me parece muy bello porque aquí se puso de manifiesto que no importan esas cosas, ¿no? Hoy en día que está aquí presente, pues no todos pudieron leer, y entonces lo que quiero que veas es que te puedes relajar muchísimo, ¿no? El día que no leas, no solo te pasa a ti, siempre pasa en el grupo, o puede pasar. Gracias, gracias. Sí, Una gracias lección bien bonita. Como no se haga y venga. Siempre leen, pero hoy que tú estás acá así con esta entrega, se te mostró que no pasa nada. Era lo que quería que vieras. Qué bonito, Hasta me sentí gracias un por eso. poquito, ay, tengo un porcentaje de ñoña yo. Sí. Después de que estoy con puro intelectual y ñoño, ahora me tocó a mí serlo. Bueno, eso era, gracias. Gracias por esto, mi corazón. Sí, hay que relajarnos mucho con eso. ¿Se dan cuenta? O sea, uno de nosotros que lea ya puede sacar las ideas acá para que hagamos una cena bien rica, ¿sí? Y pues yo siempre tengo el compromiso de hacerlo, entonces no se preocupen, ¿no? O sea, qué bonito que estén acá. Gracias por estar aquí, mis corazones. Pues no sé, creo que nadie lo quiere tomar, entonces recuerden que lo pueden hacer en cualquier momento, si deseamos abrir micrófono y compartir, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hablar primero de las reflexiones generales acerca del texto, ¿no? O sea, este texto yo siempre les he invitado a que reflexionen prácticamente todos los conceptos centrales de una idea, ¿no? El mismo título del documento ya nos habla de qué va el documento. Entonces, si nosotros discernimos el todo como el cuerpo de todo, ¿de qué nos habló todo esto? Si no es de política espiritual. Y ahorita justo este es el bocadito que les quiero dejar sobre la mesa para que dejemos para que la política deje de darnos roña. Nosotros personalmente, corazones, o sea, yo personalmente como buscador, muchos asuntos de la vida humana me daban roña. O sea, solo el hecho de pensar, sobre todo en estas cosas como la política o la religión como se conoce en el mundo, me daba roña, aunque era un buscador espiritual. Sí, o sea, la cuestión es esta.
Hay que tener paciencia porque realmente hay una gran sabiduría detrás de lo revelado. Lo primero que necesitamos reflexionar es que no nos, lo hablamos la sesión pasada, no nos vienen a hablar de cosas absolutamente nuevas en un lenguaje ilegible y elevadísimo que nadie puede entender, ni usar, ni compartir. Si fuera así, esto no es de Dios. O sea, esto es una cosa críptica envuelta en misterios para que se hagan sociedades secretas y grupos especiales y que lo entienden y que lo interpreten. O sea, sería una cosa bien distinta. Esto está hablado de la forma más clara posible, sin embargo, utilizan, lo dice el mismo libro en su introducción, son más de 1000 conceptos y términos humanos y constituye la síntesis de lo mejor de nuestro conocimiento hasta el momento en el que fue revelado esta información. O sea, ciertamente que constituye una síntesis de lo mejor del conocimiento humano y una organización y correlación de este conocimiento. Entonces, por eso nos va a sonar muchísimo. Adelante, Fer, solamente abre tu micro. Ah, creo que se va. Dice, tenemos que cortar. Una disculpa. No se preocupen, corazones. Ahí van a ver la retransmisión. Entonces, muchas, pero muchísimas cosas, incluso ya te van a sonar de textos que tú ya has leído, porque hay información aquí de muchas categorías y órdenes de la filosofía, de la religión, de la ciencia, de muchas cosas. Se toma lo mejor y lo que más se acerca a lo que, a lo que es la verdad eterna, pero que nosotros ya hemos encontrado por un proceso de miles de años de evolución, ¿sí? Entonces, por eso es que se nos va a parecer mucho a las cosas que nosotros vemos, ¿no? Como nos hablas, parece que nos estás hablando de una organización humana, ¿no? En lugar de una organización divina, solo porque tiene muchas semejanzas, pero justo eso mismo es una concesión y lo hemos reflexionado ya a lo largo de nuestra asociación en la primera parte en relación a los conceptos. ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? Yo no tengo ninguna certeza de nada, pero sí tengo conjeturas personales que son las que se las comparto y siempre aclarando que es mi conjetura personal. El significado detrás de los conceptos ya nos habla de algo, o sea, no es al azar que le llamen Micael y no de ninguna otra manera, no es al azar que le llamen Emanuel. Por ejemplo, en este documento esclarecen por qué le llaman Emanuel a Emanuel o por qué ubican a Emanuel para nosotros a la unión de los días. Sí, o sea, eso no tiene, o sea, yo lo que he observado y reflexionado a partir de la búsqueda de los significados en nuestro conocimiento, de cada concepto, ¿no? Como la capital Jerusalén, como el mismo nombre Urantia. O sea, yo rastreando el nombre de Urantia, me topé que significa celeste o la celeste. O sea, no es al azar realmente la selección de términos. Y muchas de estas cosas ya están en nuestros registros, en nuestros textos, en nuestras tradiciones, ya está por ahí, ¿sí? Simplemente está organizado de una manera en la que nos haga sentido al presente y nos permite entender de dónde venimos, por qué estamos luchando hoy y a dónde vamos mañana. O sea, cuando alcanzamos a ver todo eso, deja de parecernos vacuo ciertas cosas que aisladas del todo nos parecen ridículas, innecesarias, pesadas. Entonces, bueno, hecha esa reflexión, es bien importante que reconozcamos una cuestión en relación al gobierno, a la política, que son cosas que actualmente me interesan espiritualmente. No me interesan intelectualmente, me interesan espiritualmente. Y eso es lo que Urantia ha hecho en mí. ¿Sí? O sea, esas cosas que antes me daban roña, ahora me interesan espiritualmente. ¿Sí? O sea, qué interesante esta cuestión que puede ser cuando uno tiene honestidad intelectual, ¿no? O sea, esto no me sirve ahorita, pero eventualmente si es de alguna utilidad, lo voy a usar para el servicio de la hermandad del hombre aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va la política y el gobierno espiritual, corazón? Constituye el eje mismo del Evangelio de Jesús. Y te lo voy a esclarecer. Porque el reino del cielo no es otra cosa más que el gobierno de Dios en el corazón de los hombres.
escucha la palabrita y no dejes de escuchar esto, el gobierno. Hay una política espiritual, mi corazón, y lo que nos deja tan mal parados como humanos individuales y como sociedad es hacer lo que se nos dé la regalada gana en nombre de una falsa libertad. La verdadera libertad conlleva responsabilidad. ¿De qué? De existir y de existir en una comunidad, corazón. La política es necesaria. Ahora, nos da roña y no nos gusta porque nuestras jerarquías y nuestras políticas están podridas, son imperfectas. Llega a los juzgados el juez más preparado que un chicharrón en vez de que llegue la persona que tenga calidad moral, intelectual y espiritual para servir a los demás. O sea, observa a los dirigentes del mundo, ni siquiera te centres nada más en lo que tenemos nacionalmente. Observa, el mundo está plagado de payasos que dirigen a los pueblos. Entonces, por supuesto que nos da roña eso porque vemos que es imperfecto. Sin embargo, mi corazón hermoso reflexiona sobre lo que te voy a decir. Si nosotros tuviéramos una civilización un poquitito más elevada de la que tenemos hoy. No te estoy hablando de algo divino ni siquiera. Un poco más elevada de la que tenemos hoy. No estamos muy lejos de esto. Realmente empezamos a detectar y a honrar a nuestra gente honesta, sabia, dadivosa, o sea, a estas grandes almas que viven sirviendo a la humanidad. La misma gente los elegiría para ministros y representantes de todos nosotros porque se discierne su integridad. O sea, que en nuestros puestos de responsabilidad estuviera lo mejor de nuestra sociedad. Si eso fuera así, no nos daría tanta roña la política, nos interesaría mucho más porque eso sería el génesis de una espiritualización de la política, ¿sí? Y ciertamente Urantia tiene muchas luces para seguir ese camino. O sea, incluso un político que se topa con esto es de gran bendición porque habla del espíritu de la ley y no nada más de la letra. O sea, es una cosa súper hermosa, ¿sí? Es esto cuando nosotros realizamos las enseñanzas espirituales que se nos otorgan en el grueso, a lo mejor en este documento no hay tanto tesoro en cuanto a la autogestión, por ejemplo, pero las cuestiones del gobierno tienen que ver con tu propio gobierno interno, quién manda dentro de ti. El próximo mes te voy a ofrecer una charla completa acerca de esto. Ya lo había pensado, pero ha llegado el momento. Te voy a hablar de política espiritual a niveles más profundos. Espero que los que estemos aquí tengamos las ganas y el tiempo de estar. Va a ser algún domingo, ahí se los voy a pasar cuando tenga la fecha. Pero ciertamente que nos interesa. Si tú dentro de ti eres ingobernado, eres un peligro para ti y para los demás. Justamente el pináculo del desarrollo espiritual se exhibe con autocontrol. Quien carece de autocontrol tiene la cabeza llena de ideas y el corazón vacío. Perdón. Entonces, sí, adelante. Esto quiere decir que estos son las personas que no controlan sus impulsos y sus emociones, las personas que son explosivas de carácter, o sea, se asocia con eso. Mira, es que no es que hay los unos y los otros, todos somos imperfectos y todos tenemos algo de eso hasta que no nos desarrollamos, hasta que no desarrollamos nuestro potencial espiritual, de sobrecontrol, el espíritu divino que reside dentro de ti, esto que hablamos del gobierno de Dios en el corazón de los hombres, lo que intenta es que tu interior pase del caos al orden. O sea, orden significa orden en muchos niveles. Orden significa acomodado y ordenado. O sea, hay una inteligencia que ordena las cosas, ¿sí? Si tú dejas solo hay un puñado de cosas, eso solito no se va a organizar. Sin embargo, una inteligencia puede llegar y construir una escultura de unas piedras abandonadas. El orden siempre es la evidencia de la inteligencia, el orden. Entonces, cuando nosotros discernimos el cosmos, discernimos la mente cósmica detrás de ese orden. Si nosotros percibimos caos, eso simplemente es un reflejo de que nosotros todavía no alcanzamos la coherencia interna que nos permita discernir la belleza y el orden de la realidad cósmica.
O sea, eso tiene que ver con mi perspectiva y con dónde estoy parado observando el fenómeno de la realidad, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene todo que ver, ciertamente, porque comienza en tu corazón y eso se refleja en tu relación con tus hijos, con tus amigos, con las personas desconocidas, con tus enemigos, con todos. O sea, tiene que ver con una cuestión de gobierno y si tenemos tanto caos, es justamente porque todos no tenemos ese potencial desarrollado. Todos somos potencialidades. Y eso es lo que se nos esclarece en la primera parte del libro cuando nos hablan del mandato del Padre. Es la invitación, más no la obligación autoritaria. Ojo, porque Dios tiene aspectos judiciales, pero está dominado por la misericordia. Esto es algo que también vamos a ir aprendiendo. No es justicia ciega, autoritaria y ¡pah! O sea, nos va hablando de cómo se constituye la justicia de Dios y cómo la constituyen los hijos en el universo como un reflejo del orden perfecto de las cosas. Entonces, Rebe, no es que haya unos impulsivos y otros, no, todos podemos llegar a ser impulsivos en algún aspecto de nuestra vida o con algún tipo de sentimiento, ¿sí? Entonces, no es que haya los unos y los otros, sino todos estamos, eso es justamente la posibilidad de errar. La posibilidad del mal está en las manos de cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros buscamos la realidad de Dios, eso va ordenando las cosas dentro de nosotros, en todos los niveles, ¿sí? Empieza a haber una administración del universo interno, pero no quiero que se desarrolle sobre eso, les digo que les voy a hablar el domingo sobre eso, ahí las voy a invitar, pero solo para que vayan por lo menos masticando que no es que no tiene nada que ver la política ni la economía con las cuestiones del espíritu, tiene todo que ver desde que es la organización de las personalidades. Te lo voy a dejar así nada más. Entonces, corazón, las personalidades se organizan desde lo más bajo hasta lo más alto. Nada más que en el paraíso no hay un gobierno como nosotros en el tiempo lo entendemos. Ahí hay perfección. O sea, eso es algo que ni siquiera nosotros podemos alcanzar a visualizar cómo sería. Lo más que podemos ver es una utopía en la tierra de cómo sería lo mejor desde mi punto de vista. Eso es nuestra visión de paraíso. Pero ¿cómo es realmente? No tenemos idea, pero se nos dice que es y que hay una organización perfecta y que a partir de ciertas etapas de evolución en la conciencia de ser, es decir, ciertas etapas de las alturas ya de la realización espiritual, solo en esas alturas es posible el autogobierno, por si se nos viene a la cabeza. De ahí para abajo necesitamos superiores, pero si estos superiores son personas divinas, que exhiben virtud, ¿no te va a parecer bien obedecer? Te lo dejo sobre la mesa. A mí sí. O sea, si mi superior fuera una persona claramente virtuosa, alegremente la obedezco y pido su consejo, por supuesto. Pero somos tan ciegos espiritualmente en el mundo, somos tan atrasados filosóficamente en este mundo, que nos valen madre. Incluso hoy, obsérvalo, en las mismas películas está desapareciendo la figura del hombre sabio. Porque ya, o sea, cualquiera, el relativismo, todo, mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, cualquier verdad, nada de verdad, la verdad no existe. O sea, vivimos en tiempos muy terribles en relación a eso, ¿sí? Pero esto no es una decadencia, es una transición. Estamos muy cerca de que la humanidad reconozca a su verdadera, a sus verdaderos jerarcas. Gente verdaderamente que exhibe virtud. O sea, eso va a empezar la sociedad a tener necesidades de esa sabiduría, de esa guía. Y ahorita, obsérvenlo bien, hermanas, hermanos, están, están habiendo, se está iluminando el mundo, ¿eh? O sea, hay muchas personas que conocen a Dios y que están caminando con gran poder espiritual, se los dejo sobre la mesa. Entonces, no sé si, no nos sintamos como que, ay, esto parece muy raro, no está en ninguna, no, está en todas partes, se los dejo sobre la mesa, mi corazón, ¿vale? Bueno, acuérdense que podemos, así como Rebe, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que haga falta, ¿vale? Porque yo me pico.
Bueno, se nos habla un poquito más acerca de la identidad de Micael. Eso ya lo reflexionamos ahorita con la pregunta que hacías, Rebe. Pero entonces vamos a seguir. Ok, esto que compartían de que nosotros podemos descansar en que nosotros vivimos en un universo ordenado, organizado, en donde rige la justicia. Sí, o sea, nosotros con nuestra mirada circunscrita, con lo que alcanzamos a ver, muy fácilmente nos encendemos o nos apagamos con lo que pasa. Si sabes a lo que me refiero y conoces tu experiencia profundamente. Las cosas o te encienden o te apagan muy fácilmente, justamente cuando uno oscila en el interior, cuando en el interior no hay una estructura, no hay una estabilidad, ¿sí? Y esa estabilidad viene con el orden. Entonces, qué bonito, nosotros, el maestro lo dice, es mejor sufrir una injusticia a tener pleito con alguno de tus hermanos. O sea, date cuenta a qué punto. O sea, porque cuando tú tienes pleito con alguno de tus hermanos, has envenenado el altar de Dios. Has llevado basura a tu corazón, en donde debería haber flores, porque ahí habita Dios. ¿Sí? Entonces te invita, más no te exige, si te das cuenta. O sea, son enseñanzas que son invitaciones. ¿Sí? Y en relación a esto, a las certezas, por ejemplo, del amor de Dios, ciertamente, corazón, ahorita con la lectura de un par de documentos no nos va a esclarecer y ni nos va a relajar en relación a lo que la justicia de Dios es. Sin embargo, nosotros podemos ir reconociendo poco a poco, a partir de la información que nos van dando y del discernimiento de nuestra propia vida, cómo Dios perdona abundantemente cualquier cosa que nosotros hayamos o no hayamos hecho. O sea, es una cosa bellísima, porque el perdón es un hecho de la experiencia, es un estado de ser no dividido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos recibido esto, nos damos cuenta, pues, cómo en la experiencia de otras personas realmente pueden alcanzar la realización de Dios sin importar lo que han hecho o lo que hayan estado haciendo hasta el momento en el que hayan buscado esa guía divina. ¿Sí? O sea, nosotros podemos comenzar a descansar en que todo cae por su propio peso, todo se acomoda, todos tenemos que dar cuenta de lo que hacemos o no hacemos tarde o temprano. Entonces, uno deja de cultivar en el corazón, aunque surjan, deseos de venganza, deseos de reprimenda, deseos o sea, realmente nosotros empezamos poco a poco y por la fe dejando las cosas en manos de Dios. Y esto también es un proceso, ¿sí? O sea, no es que ahorita ya, todo absolutamente. Simplemente el hecho de saber que la justicia prevalece, ¿sí? No, al menos en mi propia reflexión personal, a mí no me lleva más que a buscar honestamente la rectitud, ¿sí? O sea, realmente nosotros podemos saber que este camino de justicia y de amor es cuando nosotros elegimos ese camino recto, o sea, el camino a Dios es recto, ¿sí? Entonces, esto mismo, si nosotros lo reflejamos en la unión de mente y corazón, en lugar de que el corazón vaya por un lado, vaya por el otro, la mente tenga ganas de ir por un tercer lado del cuerpo, rectitud es unidón en estos tres aspectos. Si es congruencia y coherencia entre lo que uno siente, piensa, dice y hace. Eso es rectitud, por si nos lo preguntamos, pero es bien importante, corazón, que reflexionemos personalmente porque eso nos va a mejorar el concepto. No hay como tu propio concepto en relación a la experiencia de los demás, ¿sí? Porque eso es lo que te va a permitir tener un concepto todavía mejor y más rico que cualquiera te pueda declarar, ¿sí? Entonces, esto es muy bello porque realmente nosotros podemos abandonar esos deseos que nos alejan del estado al que somos llamados, que es a tener un corazón como el corazón de Dios, una mente como la que tiene Dios. Si nosotros nos concesionamos esos deseos de venganza, esas culpabilidades, esos rencores, esos resentimientos, simplemente nos alejamos de la naturaleza divina. Y aquel que busca realizar a Dios, busca acercarse a la naturaleza divina, no alejarse de la misma, ¿sí?
Y yo sé, corazón hermoso, que de repente si tenemos algún conocimiento sobre cómo se discierne a la divinidad o a la deidad en Oriente, pues hay divinidades o deidades destructoras y pues oye, aguas y ojo, porque ciertamente nos damos cuenta que las cosas cambian y les podemos atribuir personalidad al eje de ese cambio, como cuando decimos que es un ser humano glorificado el que hace que llueva, o sea, nosotros debemos discernir el ideal espiritual, la cima de la filosofía, es lo que nosotros podemos hacer en la mente, pero el ideal espiritual trasciende la filosofía, ¿sí? Entonces, la cima de la filosofía lo que está haciendo es intentar rayar por primera vez la cima de lo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que hacer este esclarecimiento personal porque son nuestras propias actitudes mentales ante lo que pasa, lo que hace que tengamos una reacción diferente a la que nosotros anhelamos ser. O sea, lo que importa es esto. El camino de Dios no toma en cuenta absolutamente ni tu aparente origen ni tu aparente estado presente. El camino de Dios es la invitación a lo que uno puede llegar a ser. Es la visualización del ideal, ¿sí? Y la visualización del ideal no en cualquiera de nosotros que somos semejantes. Tenemos que voltear a ver hacia una verdadera jerarquía. Y ahí es en donde se hace presente la necesidad de esto. Es decir, si nosotros empezamos, a lo mejor ahorita no creemos en Él, no lo conocemos realmente a Jesús, pero cuando empezamos a conocerlo, se empieza a revelar es decir, Él se manifiesta como una personalidad verdaderamente superior a cualquiera que nosotros hayamos conocido y se eleva en nuestra filosofía como un ideal a alcanzar. O sea, yo quiero ese corazón, yo quiero esa mente, o sea, yo lo quiero para mí y lo quiero para nosotros. O sea, no es una cuestión egoísta para que los demás me alaben, sino, oye, si yo puedo llegar a ser así, soy mejor para mi hijo, soy mejor para mi esposa, soy mejor para mis alumnitos en la escuela, soy mejor para el desconocido que me lleve en el taxi, soy mejor para todos. O sea, es una cosa muy bella, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros realmente podemos, si bien no podemos nosotros confiar en una hipotética realidad espiritual de Cristo, de Micael, sí podemos confiar en lo que alcanzamos a discernir filosóficamente, en un ideal de virtud. Si ni siquiera en eso podemos confiar, no sé en qué podemos confiar por eso, pero sí en un ideal de la virtud, ¿sí? Y entonces resulta que él ejemplifica la virtud. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos encontrando ese modelo de inspiración de la personalidad, ¿sí? Bueno, hace un ratito Fer nos decía que le resonó mucho en su corazón, ¿no? El leer sobre Gabriel. Y esto que te dijo María es una cosa bien bonita porque nos pasa, o sea, con alguna de las narrativas de las historias, de las personalidades que nos van revelando, alguno va a conmover tu corazón muchísimo y te van a dar mucha emoción y vas a pensarlo mucho. O sea, nos pasa y nos ha pasado de muchas maneras. A mí personalmente, por ejemplo, me pasó con Melquisedec cuando supe sobre él. Sentí tanto amor por él y tanta gratitud y tantas cosas. Es que nos pasa y qué bonito que nos lo compartas, querida Fer, esto de cómo se sintió en tu corazón saber más sobre Gabriel. Qué bonito. Y bueno, llego a la pregunta de Eurídice sobre la postura de Urantia en relación a la vida en otros planetas. Fíjate que es muy interesante, corazón, la información que nos revelan. Lo que habla de la cartografía cósmica, se los voy a enviar al ratito por si les interesa a su propio ritmo conocer esto que está en la primera parte, en donde se habla de la organización del universo habitado y se hace énfasis en habitado, porque lo habitado es lo único que se administra, también para que no vayamos a pensar que hay todo se administra, no, lo que se administra es el reino de las personalidades, lo que es habitado, como nuestra esfera, por ejemplo, ¿sí?
O sea, las grandes nebulosas escupiendo soles, y eso no requiere organización, eso requiere otro tipo de control, y nos hablan de los arquitectos del universo maestro, de los directores del poder universal que hacen esas cosas. Pero en relación a la personalidad, es en lo único en donde se requieren jurisdicción, administración y ese tipo de cosas, ¿sí? Todo lo demás requiere otro tipo de acción y de la inteligencia, pero no esto administrativo, ¿no? O sea, esto solamente es en relación al reino de las relaciones personales, que necesitan ser reguladas en todos los niveles según lo que se nos revela acá, ¿sí? Justo porque tenemos libre albedrío y además, hasta cierto punto en el camino hacia arriba, somos imperfectos. Entonces, esa imperfección requiere gobierno necesariamente. Si no, la personalidad hace churros y tamales y les pone lo que sea. O sea, hace lo que se le antoja prácticamente, ¿no? Bueno, entonces nos deja muy claro que al menos, por ejemplo, solamente hablando de nuestro sistema local, un sistema local es un conjunto de hasta 1000 planetas habitados como el nuestro. Lo que se nos dicen es que nuestro sistema local no está completo, y en el momento en el que se hicieron estas revelaciones, decían que solo en nuestro universo local había 636 planetas habitados en distintas etapas de desarrollo evolutivo, en distintas etapas, ¿sí? Entonces, había unos más cercanos a nuestro estado, otros en más estado primitivo que están desarrollados, y otras esferas que estaban en proceso de estabilización para el surgimiento del desarrollo de la vida, que es un proceso de millones de años. Entonces, esto es algo que se dice en el libro y lo especifican hasta con números. Es una cosa bien interesante. Y en esta segunda parte, además, nos van a hablar de los modelos de la vida planetaria. No se lo pierdan, es muy interesante, ¿eh? O sea, acuérdense con la introducción que tuvimos hace un ratito, relajémonos un chingo ay, ¿eso cómo será? Oye, si te inspira en una de esas, hasta eres artista y quieres pintarlos, y oye, qué maravilla, ¿no? O sea, lo que sea de utilidad para ti, simplemente. Pero al menos a mí como buscador de la verdad me parece muy interesante, lo hay revelado, pues echa a volar mucho la imaginación, ¿no? O sea, emociona mucho saber cómo nosotros tenemos características físicas planetarias muy particulares, ¿sí? Semejantes, sí, pero no idénticas. Y esto lo hace muy interesante de reflexionar, ¿eh? Sobre todo para los que andamos explorando el universo, buscando contacto, ¿no? Buscando inteligencia que pueda hablar a nuestro nivel, que nos pueda contestar en nuestro idioma, entendiendo lo que esto significa, ¿no? O sea, en nuestro nivel de conciencia, quiero decir, con nuestro idioma, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, por lo menos, pues, creerlo, ¿no? Acuérdate que, al menos para mí, eso es lo de menos, ¿no? O sea, pero sí que hay información y es muy interesante, ¿sí? Entonces, nosotros somos el 606 de esa serie. ¿Sí? Entonces, eso también es muy bonito. Somos el 606 de esa serie, y también nos dicen por qué estamos teniendo tantas dificultades para encontrar a nuestros vecinos planetarios, porque nos dicen que no muy lejos hay un planeta habitado al nuestro, y nos dan hasta el dato. Sí, o sea, nos dan hasta el dato. En relación a distancias cósmicas, nos hablan de 2000 años luz. O sea, eso en relación al tamaño del universo es bien cerquita, pero no los vemos. Y el por qué no los vemos también nos lo dicen. O sea, es una cosa súper hermosa para reflexionar. Pero bueno, solo espero que con esto pueda contestar a esta pregunta. Pero el que los vamos a ver, eso yo creo que es inevitable, ¿eh? Porque todas las esferas empiezan a desarrollar conciencia cósmica tarde o temprano, a menos que no se autodestruyan. Y esto también lo dicen, ¿sí? Entonces, si nosotros sobrevivimos a las peores épocas de nuestra existencia planetaria, ¿sí? Vamos a desarrollar conciencia cósmica y eventualmente los hallaremos, o sea, pero ya con una humanidad mucho más desarrollada. Nos falta mucho espiritualmente hablando, mentalmente hablando también, ¿sí? Pero lo haremos. Entonces, no es una cuestión así como conspiranoica de que van a bajar las naves y Urantia no dice nada de eso, nada de eso. O sea, habla de un proceso de evolución espiritual en las esferas
de una organización espiritual en los universos, de un contacto y una conciencia de Dios sobre las cosas de sus criaturas, pero hay muchos caminos evolutivos que el hombre tiene que desarrollar por sí mismo, ¿sí? O sea, se nos sientan unas bases, se nos da un potencial. Históricamente siempre se nos ha revelado un camino, aunque es nebuloso, porque apenas hoy empezamos a tener registros múltiples de las cosas. Hasta hace muy poquito había muy poquitas formas de tener registro. Entonces nuestro pasado es muy nebuloso, pero es porque estamos bien en pañales, somos un planeta joven y lo evidencia nuestra sociedad. Somos un planeta joven. La masa es como un adolescente malcriado. O sea, solo como individuos podemos exhibir madurez y virtud, pero como masa todavía no. Sí. Entonces, es muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, nos decías, querida Sai, acerca de, bueno, ya reflexionábamos de la importancia realmente de la jerarquía, ¿no? O sea, ya dejamos ahí algunas cuestiones para la meditación, ¿no? Realmente yo podría confiar clara y tranquilamente en una persona que me demuestra amor. ¿Qué significa eso? Que realmente se interesa por mi bienestar y me lo demuestra. O sea, claramente yo me rindo a sus pies tranquilamente, yo, pero cada quien debemos de hacer nuestra reflexión porque ninguno de nosotros está obligado a, ¿sí? Entonces, es un acto completamente, o sea, es que el mismo espíritu en nosotros es adorador. Entonces, cuando discernimos eso y lo sabemos reconocer, que eso también carecemos mucho por nuestra inmadurez, de reconocimiento, ¿sí? O sea, nos reconocemos muy poco los unos a los otros, solamente somos muy rápidos en señalar nuestros errores, pero muy reservados y tácitos en felicitarnos, en reconocer nuestros avances, nuestro progreso, o sea, esas cosas, corazón. Necesitamos reflexionar sobre eso porque cuando lo cambiamos en nosotros, adelantamos como civilización también. No tenemos idea de la influencia que ejercemos los unos con nosotros, solamente con el espectáculo de su presencia. O sea, es bien bonita, ¿sí? Y pues esto que preguntabas, corazón, dependiendo de dónde está Micael, podría haber como un cambio formológico o incluso administrativo, ¿no? Fíjate que esto es algo súper, súper lindo, interesante, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, o sea, qué bonito, o sea, es una reflexión que me hiciste hacer por primera vez, cambio formológico, pues mira, así a quemarropa, yo no recuerdo una información en Urantia que nos hable, pero si lo reflexiono un poquito y pues con mi libertad intelectual de conjetura, aunque pudiera estar equivocada, yo discierno que sí, porque en cada estado de ser necesita un estado de presencia y solo Dios puede cambiar ese estado de presencia. Entonces, desde que es un hijo de Dios, por supuesto que yo creo que hay algún tipo de ajuste en su presencia. Entonces, qué bonito, ¿eh? O sea, esta reflexión nunca la había tenido y gracias, corazón, por hacer esta pregunta. Y en relación a las funciones, nos dice que el universo sigue manifestando estabilidad, orden, aún con la ausencia de Micael en el centro del universo. O sea que a veces va a otras partes, a comisiones, y ahí nos hablan de un cónclave con Micaeles que hubo hace poquito, entonces como en el cónclave que hubo. Entonces, la palabrita, ay, eso no es lo que hacen los papas. Te dije que nos van a resonar muchas cosas y que nos hablan en un lenguaje que podamos comprender. Si nos intentaran explicar lo que hacen los Micaeles en un nivel más espiritual, no entiendo ni siquiera que se están reuniendo, ¿no? Pero el cónclave ya me habla de una reunión, tal vez a puerta cerrada, o sea, ya me da, el concepto ya tiene un significado que yo puedo usar, pero siempre es importante remitirnos a las cuestiones espirituales y lo hablamos en la primera reunión. Por ejemplo, cuando hablan de Dios, el séptuplo, que aquí lo mencionan en estas narrativas, o cuando hablan del ser supremo, o el absoluto no cualificado, ese tipo de términos, vámonos al prólogo, porque ahí está definido. O sea, no tenemos que inventarnos esto ni estar rebuscado. Vámonos al prólogo. Y aunque la definición siga siendo incomprensible, por lo menos ya de algo me va a servir.
¿Sí? Entonces, lo que nos dicen es que las funciones de un universo siguen funcionando perfectamente porque la ministra divina, la Madre Espíritu o el Espíritu Santo, como lo conocemos en nuestro mundo, ella es la omnipresencia de Dios. Les voy a ofrecer una reflexión bien, bien bonita, ¿sí? Dios el Padre nos da el ser, el don de existir y además nos habita su espíritu dentro. En Dios la Madre nos movemos y tenemos nuestro ser. Y Dios el Hijo es el que nos guía a través de esta aventura de existir. O sea, es una cosa maravillosa, ¿sí? Y aquí me gustaría conectarlo con esta reflexión que podemos hacer acerca del uso de masculino y femenino, porque podríamos nosotros, si tenemos un concepto más desarrollado, elevado de la deidad como unidad, esto nos parece división, nos parece inferior, nos parece, pero mira, reflexiona sobre lo que te voy a decir. Según lo que nos dice la información en Urantia, nosotros, las criaturas materiales de los mundos habitados como el nuestro, ¿sí? Y otra orden, tan solo otra orden de hijos que son denominados hijos materiales, se reproducen por la técnica sexual de reproducción. Es decir, nosotros creemos que la reproducción sexual es la norma del universo y imagínate por qué. O sea, el ser humano es autorreferenciado, es antropomorfizo, o sea, todo lo antropomorfiza, ¿sí? Entonces, desde que nuestra mente tiene esa tendencia, la inteligencia divina nos tiene que hablar en términos comprensibles, ¿sí? Por eso es que se nos revela a Dios como un padre, ¿sí? Pero no es que Micael o la ministra divina sean sexuados, que se reproducen sexualmente como nosotros, ¿sí? De hecho, la reproducción sexual en el universo, lo que dice Urantia, es que es rarísima, rarísima. Y que la gran mayoría de reproducción que hay, en donde hay reproducción, a todas las alturas, desde lo material hasta los estados espirituales, es por otro tipo de técnicas. O sea, nada más nosotros, las criaturas materiales y los hijos materiales, que son unos hijos más elevados que nosotros, que no tienen nada que ver con las esferas como la nuestra, pero están muy cerca de nuestro estado. Se parecen mucho a nosotros, ¿sí? Pero solo nosotros y ellos exhibimos ese tipo de reproducción. Los demás tipos, y es hermoso, por si te lo llegas a preguntar, son descritos algunos de ellos, otras formas de reproducción que existen en el universo. Es bien interesante mi corazón, porque lo que nos dice es que en algún momento incluso podríamos llegar a tener hijos espirituales con esa técnica de reproducción. Es una cosa bellísima, ¿sí? Entonces, simplemente la reflexión es esta, o sea, yo lo que he discernido a partir principalmente de las enseñanzas de Jesús es que se nos revela a Dios de esta manera a nosotros, las criaturas, los mortales de los reinos, como se nos denomina también, con esta denominaciones de padre, madre, hijo, porque intentan acercarnos a una relación ideal. O sea, están intentando revelarnos un tipo de vínculo que es cercano a los vínculos que nosotros ya realizamos en nuestro ser. ¿Sí? O sea, si nos hablan de unidades abstractas, ¿cómo nos ayuda eso? Entonces nos enseñan la diversidad para que nosotros aprendamos a vincularnos con esa gran gama de personalidades universales, con esa gran gama de jerarquías universales, justamente porque todos estamos conectados y al final somos una gran familia. Las criaturas materiales, las criaturas morontiales, las criaturas espirituales, no hay nadie en el universo que se salga de esta jurisdicción. Ahora sí, necesitamos reflexionar que no somos robots autómatas que hacemos lo que se nos manda, porque el albedrío existe desde la imperfección, es decir, nuestro estado, hasta la perfección, es decir, las criaturas existenciales del paraíso. En todos los niveles existe volición cuando hay personalidad.
Entonces, esto necesita administración y regulación. Eso es lo que nos dice Urantia, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante esto. Y pues bueno, en relación a esto que nos compartías, María, no es casualidad que se parezcan las cosas. Nosotros somos habitados por el Espíritu de Dios, pero también acompañados y acuerpados por el Espíritu Santo. Entonces, el ser humano tiene anhelos y todos nuestros desarrollos de las instituciones evolucionarias de la familia, la tribu, el estado, la nación, y así empezamos a crecer. O sea, todas esas organizaciones es una muestra, primero, de que somos hijos de Dios y segundo, del anhelo del hombre por un ideal. O sea, si nos valiera madre, haríamos lo que sea y viviríamos en una absoluta anarquía. Y eso no se sostiene, o sea, eso no sobrevive. Si hemos logrado sobrevivir, es porque hemos alcanzado ciertos niveles de autocontrol que nos permita relacionarnos, aunque sea de las maneras más inferiores posibles. Pero también nosotros debemos observar que hay una posibilidad de relacionarnos de una forma verdaderamente espiritual, con el amor por delante, con la buena voluntad por delante, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy hermosa, y el que nos revelen las cosas así, pues simplemente para mí es una gran... Nos intentan arrojar luz sobre lo que nosotros intentamos hacer y lo que es palpable y visible para nosotros, ¿sí? Pero al menos esta es mi reflexión. Lo descubriremos personalmente si perseveramos. Bueno, pues quiero escucharles, mis corazones. Muchas gracias por su atención, por sus bellos corazones, por todo lo compartido. Me gustaría escuchar cómo se sienten, si tenemos alguna pregunta, por favor. Bienvenidos y bienvenidas sean. Muchas gracias, hermano. Me quedo con muchas cosas, sobre todo esto de quién gobierna en nuestro corazón, quién gobierna, y ahí comienza el orden y la rectitud. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir a la papelería y la cierran a las 8, pero les mando muchas bendiciones y nos vemos el próximo viernes y el domingo, ¿vale? Gracias. Pues yo me quedo con muchas cosas porque sí es complejo, la verdad, yo así lo siento. Hay que entender cosas básicas, hay que entender muy bien cosas muy básicas para mí, porque entonces de ahí parto. Sí son temas muy diferentes, temas que creo que no se había visto mucho o sí se vieron en el curso de milagros, pero creo que fueron en un principio. Y ahorita, wow, qué interesante, de verdad qué interesante. Hay que estudiar, porque sí hay que estudiar, Baham. Aunque tú digas que no hay que leer, pero sí hay que leer, por supuesto que hay que hacerlo. Y además, yo creo que cada lectura eh, debes de tener la conciencia y la mente perfectamente abierta para poder recapacitar en algunos temas que hay aquí, que son muy importantes y muy interesantes. Yo de verdad me quedo con muchas cosas. Yo no leí el documento 33. Voy a leer el 33, voy a leer el 34, pero qué interesante. Yo creo que este curso de Urantia, estas conversaciones nos van a llevar mucho más allá de cosas que inclusive reflexionamos constantemente y día a día. Muchas gracias, pero sí hay que entender, para mí, yo estoy hablando por mí, hay que entender y aprender mucho todavía. No tenemos a veces ni idea de lo que existe, más allá de. Entonces, pues gracias por este gran aprendizaje. Hay que leer, hay que entender, hay que anotar todas las dudas que seguramente van a ser varias. Pero bueno, pues muchas gracias, por esta charla tan interesante, eh, que bueno, de alguna forma nos llevan al camino de la luz, ¿no? Muchas gracias, de verdad.
Pues yo quiero agradecer siempre, de verdad, creo que empezar a leer Urantia en el punto en el que yo empecé, sí me dejó como con muchas dudas, pero insisto, yo justamente después de haber vivido todo un año en una experiencia constante de confiar y de confiar todo el tiempo en Dios, pues no me preocupo no entenderle. Más bien agradezco lo poco que entiendo y lo que alcanzo como a vislumbrar. Para mí es muy importante, es que ni siquiera sé cómo explicarlo, porque a veces creemos que sabemos y cuando nos damos ahí un pequeño acercamiento ahí a un charquito, sentimos, o al menos yo siento que estoy como como si estuviera frente al océano, así se siente, justo eso. Entonces, cada vez que yo leo Urantia, cada vez que, bueno, específicamente estos que son como más, que hablan sobre el orden, sobre las cosas que ni siquiera me preguntaba en ningún momento. Es que ni siquiera me lo preguntaba, yo daba como por hecho que yo sabía lo que había aprendido en mi doctrina de niñez, entonces yo daba por hecho que esa era para mí la verdad absoluta y no, nunca me detuve a pensar que había una gran profundidad. Por supuesto que ahora que estoy estudiando y ahora que lo puedo reflexionar más, pues claro que sí, tiene todo el sentido. Eh, Me refiero a que no puede ser como tan sencillo que solo sea Dios, sino de verdad hay como toda una serie de profundidad exquisita, porque de verdad me parece exquisita, porque no solo es saber que existe, sino es además apreciarlo. Para mí, a mí me conmueve mucho, de pronto siento que es infinito y que hay muchísimo de lo que tengo que aprender y eso me hace sentir muy contenta porque a mí me gusta aprender. Entonces, saber que tengo que aprender más cosas y que además no son cosas cualquiera, sino que además es como lo más alto, lo más increíble, lo más divino, a mí me llena mucho, me regocija. Entonces, pues sigo aprendiendo, sigo tratando de entender y por supuesto que de verdad, yo agradezco lo poquito que puedo entender y agradezco sobre todo la explicación que todos comparten sus puntos de vista y las cosas que les conmueve después de las lecturas y de lo que ustedes estudian. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Ay, ay, ¿eso sí? Ay, gracias. No, pues ahora que estoy en vivo aquí con nosotros, qué bonito regalo. Yo sabía que me estaba perdiendo de mucho y que solo había que dar el paso para seguir, ¿no? O sea, a ver, compré el libro, sé que es bien rico, sé que tiene una información súper valiosa, que sí, para comprender hay que tener la mente así súper expandida, ¿no? Como, wow, ¿qué me está diciendo? Esto es mejor que un viaje con drogas. Es así en la conciencia, ¿no? En la plena conciencia, ¿no? Wow, es como que deja así en la reflexión de, híjole, no, sí necesitamos saber más, pero qué enriquecedor poderlo compartir. Y luego esta forma así tan, es que nos lo das así, ¿no? Nos das el regalo, pones el regalo y entonces hay que ir agarrando así de a pedacitos ese regalo porque o sea, está complicado absorberlo y abrazarlo todo. Entonces es un regalo bien bonito que valoro, pues, qué bello que estamos aquí, qué bello que estamos. Y que me abren las puertas de su altar. No, hombre, no, estoy bien agradecida pues, con el grupo, con ellos, pues con lo que hace que yo también esté aquí, ¿no? Porque dije, a ver, tengo sueño, pero me echo más té verde y abro los ojos y no, sí le entro, ya dije que sí, y ahora sí hay que cumplir. Y pues gracias, gracias, gracias.
Gracias a ustedes también por todo lo que comparten y lo que se abren. Y aquí nos vamos a encontrar. Gracias. ¿Cómo te sientes, Eurídice? Perdone, es que como que está un poco retrasado y no me he querido levantar a prender la luz. Fíjate, nomás estoy aquí en la oscuridad. Este, creo que ahorita lo que tiene más sentido para mí es la cuestión del autogobierno. Creo que la primera vez que escuché, todo tiene que ver mucho con, hay palabras que se nos quedan, y la primera vez que escuché la palabra ingobernable fue en un grupo de 12 pasos. Y es una lectura un tanto religiosa, cómo aplican el ingobernable, ¿no? Porque te dejas gobernar por las drogas o por el sexo, ¿no? Y es tratar de como dirigir ese gobierno hacia un poder superior, ¿no? Como ellos lo enfocan. Y no me gusta, uy, no me gusta, no me gusta porque la lectura que, por ejemplo, se le ha hecho al maravilloso libro azul de Alcohólicos Anónimos, a los anexos actualmente en Latinoamérica, ¿no? Que es una institución corrupta y llena de violaciones de derechos humanos. Así como que no me gusta la palabra ingobernable. Pero sí entiendo a lo que van y la cuestión de la jerarquía, lo que mencionaron, ay, no sé. O sea, justo en algún momento hice un ejercicio con una organización sin fines de lucro que pertenece a una religión y me invitaron de churro a hacer un organigrama que era sociocrático. Y wow, me voló la cabeza porque dije, claro que es posible una organización sin que haya jerarquías verticales. Entonces, no sé, pero me llevo muchas reflexiones y me gusta mucho escucharlo y me gusta mucho escuchar a Mari. De verdad, Mari Carmen, tiene mucho sentido a veces la manera en la que organizas las ideas y pues nada, aquí nos estaremos viendo. Gracias, justo para ti. Quería decirte que tengas paciencia. Esto es lo que estamos aprendiendo entre tantas otras cosas. Es muy lindo ver para mí, pues que estemos acá reunidas y que todos hemos pasado por estas dudas, por estas preguntas. Lo único que te puedo decir es que seguro que van a tener respuesta más pronto de lo que te imaginas. Y pues yo me quedo con reconocer justo esto, esta capacidad de reunirnos para hablar de estas cosas que nunca hablamos en otros ámbitos y pues con este cuidado y este respeto que a cada uno le nace. Pero lo que quisiera decir y con lo que me quiero quedar, bueno, esto, la importancia del trabajo en lo profundo, el desarrollo de las personas para el bien común, pero sobre todo recordar que cuando, como dice Julieta, y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando encontramos a Dios y nos transforma la vida, claro que queremos seguir ahí aunque no entendamos nada, porque seguro que comprenderlo está muy complicado, pero lo que hace sentir en nuestro corazón, esa es la más grande transformación y yo claro que no la cambiaría nunca por nada. Pues muchísimas gracias por escucharles y por estar acá. Gracias. Les mando un abrazo con cariño. Qué hermoso. Muchas gracias, amadas hermanas. Gracias por su bella presencia. Que la pase con ustedes. Tengan una maravillosa semana. Gracias por estar aquí y hacer posible este hermoso espacio. Las queremos mucho. Tengan una maravillosa semana y nos encontramos el próximo viernesito. Un abrazo. Adiós. Qué bonito.